Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. Y en este video vamos a hablar sobre las obligaciones de hacer. Esta clase forma parte de nuestro curso de obligaciones civiles y comerciales. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Como recordarán de clases anteriores, cuando clasificábamos a las obligaciones según la naturaleza de la prestación, hablábamos de obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En esta clase, entonces, nos vamos a centrar en las obligaciones de hacer. Y el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina las define en el artículo 773. En este artículo, el Código Civil establece que la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes. Vamos a verlo con un ejemplo y esto va a quedar mucho más claro. Ana se obliga a escribir una canción para Nancy para el día 15 de enero de 2021. Como pueden apreciar, tenemos los dos sujetos de esta obligación, tanto el acreedor como el deudor. En este caso, Ana es la deudora, Nancy es la acreedora, y el objeto de la obligación es esta canción que Ana está obligada a escribir para el día 15 de enero de 2021. Entonces, el objeto de esta obligación consiste en la prestación de este servicio, en esta realización de un hecho, que consiste básicamente en escribir esta canción, que debe estar terminada para el día 15 de enero de 2021. Si siguiéramos avanzando en la lectura de nuestro Código Civil y Comercial, vamos a ver que las obligaciones de hacer son de distintas especies, es decir, que las podemos clasificar. Una de las formas de clasificar a las obligaciones de hacer es distinguir entre aquellas que son fungibles y aquellas no fungibles. Y el artículo 776 establece que la prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial. Entonces, según este artículo, vamos a distinguir entre obligaciones fungibles y obligaciones no fungibles. En las obligaciones fungibles, el interés del acreedor se encuentra centrado principalmente en la actividad prometida por el deudor y carece de importancia quién va a dar cumplimiento en definitiva a esta prestación. Veámoslo con un ejemplo. Pedro se compromete frente a Roberto a efectuar la cosecha de uva de su chacra. Claramente podemos identificar a todos los elementos esenciales de esta obligación y si prestamos un poco más de atención, vemos que a Roberto lo que le interesa es que su uva sea cosechada y no que se eche a perder en la planta, es decir, que no sea recolectada. A Roberto poco le va a interesar si quien cosecha la uva es Pedro o Juan. Él necesita que la uva sea recolectada. En este caso hablamos de una obligación de hacer fungible, porque el interés del acreedor, en este caso Roberto, está centrado principalmente en la actividad, que es la cosecha de la uva, y no tiene demasiada importancia quién da cumplimiento en definitiva a esta prestación. Todo lo contrario ocurre en las obligaciones no fungibles. En este tipo de obligaciones, solo el deudor que se ha obligado puede llevar a cabo la actividad prometida para satisfacer el interés del acreedor. En este caso, al momento de celebrarse la obligación,
se ha considerado como elemento fundamental y relevante las cualidades personales del deudor. Veámoslo con un ejemplo. Juan, que es un cirujano oftalmológico reconocido, se ha comprometido a efectuarle una cirugía de estrabismo a Lucas. Como pueden ver, tenemos los elementos esenciales de la obligación. Es una obligación de hacer, pero si prestamos un poco más de atención, a Lucas no le da lo mismo quién sea el que termine desarrollando esta actividad prometida. A Lucas le interesa que quien lo opere sea Juan, porque Juan es un cirujano oftalmológico reconocido, no es cualquier persona. Entonces, en este tipo de obligaciones son muy importantes las cualidades personales del deudor, y por ende no da lo mismo quien ejecute la actividad prometida. Por eso decimos que son obligaciones no fungibles. Solo el deudor que sea obligado es quien puede llevar a cabo esta actividad, a fin de satisfacer el interés del acreedor. Otra forma de clasificar a las obligaciones de hacer es distinguir a las obligaciones de servicio y a las obligaciones de obra. Las obligaciones de prestar un servicio pueden consistir en realizar cierta actividad, obviamente que con la diligencia apropiada, pero independientemente de su éxito. Por ejemplo, en la defensa en juicio. Supongamos que una persona contrata a un abogado para que lo defienda en un juicio. Claramente el abogado es el deudor de una obligación de hacer, porque debe brindar un servicio. Ahora bien, este abogado no puede prometer que va a ganar el juicio. Este abogado va a realizar su actividad con la diligencia apropiada, haciendo todo lo que esté a su alcance, pero de ninguna manera puede prometer el éxito. Y esto nos va a quedar más claro ahora que vamos a analizar las obligaciones de hacer, que consisten en una prestación de obra. Este tipo de obligaciones recaen sobre una actividad, pero que sí están orientadas a la obtención de un resultado determinado, como por ejemplo pintar una casa. Si yo contrato a un pintor para que pinte mi casa, estoy esperando el resultado. No me basta con que haga su mejor esfuerzo, sino que yo necesito que la casa quede correctamente pintada para satisfacer mi interés. Y también vamos a clasificar a las obligaciones de hacer en instantáneas y permanentes. Las instantáneas, tal como su palabra lo indica, se agotan en una única actividad desarrollada por el deudor. Como por ejemplo, el chofer de remis que me lleva del punto A al punto B y se agota su obligación. En cambio, las obligaciones de hacer permanentes perduran en el tiempo. Estas, a su vez, las podemos dividir en continuadas o periódicas. En las continuadas, la actividad del deudor se prolonga ininterrumpidamente en el tiempo, como por ejemplo la obligación de vigilancia de un auto en una cochera. Si yo dejo mi auto en una cochera, el empleado tiene la obligación de vigilar mi auto permanentemente. En cambio, las periódicas, a pesar de ser cumplidas en un solo acto, su realización se fracciona en el tiempo. Como por ejemplo, la obligación de una maestra particular de álgebra. Si yo me estoy preparando para estudiar ingeniería y contrato a una maestra particular de álgebra que me va a dar clases 2 veces por semana durante 3 meses, es una obligación de hacer permanente porque perdura en el tiempo, pero es periódica porque me da clases 2 veces por semana. Vamos a hablar ahora sobre los efectos de las obligaciones de hacer. El artículo 775 establece que el obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva. Entonces, acá podemos apreciar que es deber primordial del deudor de una obligación de hacer cumplir con la prestación asumida en el tiempo y forma que fue convenido por las partes. Y ante el mal cumplimiento de la obligación de hacer por parte del deudor, podemos encontrar las siguientes sanciones. Por un lado, se tiene por incumplida la prestación. En este caso,
los defectos deben ser sustanciales y de importancia. Si fuera solo deficiencias sutiles, debería darse la posibilidad al deudor de subsanarlas. Por ejemplo, si yo choco mi auto y lo llevo a un taller de chapa y pintura para que lo reparen, y una vez que el mecánico me dice que ya está listo, yo me doy cuenta que quedó apenas un rayoncito sobre el guardabarro, en este caso no se tiene por incumplida la prestación porque es un defecto sutil. Entonces lo que debería hacer es darle la posibilidad al mecánico de que repare ese pequeño rayoncito. Además, el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva. Entonces, esto solo puede proceder en casos de gravedad. Por ejemplo, si contrato a un albañil para que construya un quincho en el patio de mi casa y en vez de construir un quincho me construye una pajarera, tengo la opción de exigir que destruya esto que ha hecho mal. Y esto de ningún modo es abusivo. Vamos a ver qué sucede con la ejecución forzada en las obligaciones de hacer. Hay que tener en cuenta que como al acreedor se le adeuda un hecho o actividad y no una suma de dinero, el acreedor solo debe reclamar el cumplimiento específico de la obligación y no demandar directamente la indemnización de daños y perjuicios derivados de este posible incumplimiento. Únicamente se puede demandar la indemnización dineraria cuando se hayan agotado todos los medios para procurar el cumplimiento del deudor y esto no se ha logrado. Así lo establece el artículo 777, que dice que el incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico, hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor y finalmente reclamar los daños y perjuicios. Entonces el código prevé la ejecución por otro, pero para que se pueda configurar esta posibilidad de ejecutar la prestación de hacer por otro, se requieren dos elementos. Por un lado, que exista mora del deudor. Y por otro lado, que el acreedor obtenga autorización judicial previa, excepto que sea en una situación de urgencia. Y vamos a ver qué sucede cuando hay una imposibilidad de pago en las obligaciones de hacer. Si hay un incumplimiento imputable al deudor, el deudor debe indemnizar. Por ejemplo, si contrato a un pintor para que pinte mi casa, pero finalmente el pintor no tiene ganas de hacerlo, debe indemnizarme. Ahora, si el incumplimiento no es imputable al deudor, la obligación se extingue sin responsabilidad alguna para el deudor. Por ejemplo, si yo contrato a un famoso pintor para que haga un retrato de mi rostro, pero con posterioridad al nacimiento de la obligación, el pintor sufre un accidente y le son amputadas sus manos, es obvio que este pintor no va a poder dar cumplimiento a la obligación y satisfacer mi interés como acreedor. Pero en este caso el incumplimiento no es imputable al deudor. De esta manera, la obligación se extingue sin responsabilidad alguna para el deudor. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.